Una producción de Enrique Viana. En colaboración con Cité Conciencia. El señor Cabeza de Egoísmo y sus 7 tomatitos Raf. Parte 1 de 7. El señor Cabeza de Egoísmo nació bebé bueno. Hoy les voy a contar con mucho dolor algo muy terrible e inhumano, como fue la existencia del señor Cabeza de Egoísmo desde que se abrió a la vida. Desde que nació, su padre, llamado Don Mundego de la Vileza y Rigor, y su madre, Doña Malvana del Sagrado Corazón de los Infieles, fueron los padres más crueles y sádicos de la historia de la humanidad. Ignorantes, narcisistas y desconocedores del remordimiento, vivían solos en su castillo con 777 cuartos y 777 baños. Afuera, en la playa, vivían a la intemperie miles de niños solos y hambrientos. Ellos a dúo decían: ¡puaj! El olor a niño y niña pobre nos da asco. Decían ellos, mientras de alguna manera los hacían invisibles a esos pobres infantes. Pero volvamos a la historia del señor Cabeza de Egoísmo. Siendo un bebé de pocos días, era incluido por sus padres en un ritual satánico y de terror. ¿Por qué ellos hacían eso? Nunca lo supe. La salvaje ceremonia consistía que entre carcajadas y burlas lo dejaban solo en la playa de Cabo de Gata. Desde las 7 de la mañana, envuelto en una manta manchada con la caca de bebé de toda la noche. Sin alimentos y en total riesgo, el pequeñito se quedaba en la orilla del mar observando el horizonte. A las 7 de la noche, sus padres acudían de nuevo a esa orilla. Y entre risas y miradas maliciosas, apostaban si la criatura había muerto o no. Pero una situación mágica siempre los sorprendía. Primero, que el infante seguía vivo. Y segundo, que tanto la manta como él estaban súper limpios. Al ver que su perverso objetivo no se había logrado, comenzaban a darle golpes y patadas. Los gritos y amenazas de sus padres, ambos monstruos indiscutibles de la creación, indicaban la llegada de cosas peores en represalias. Huesitos fracturados y tormentos con sangre del bebé devenían. Y en ese tiempo surgió lo peor: una cicatriz descomunal en el alma del niño Cabeza de Egoísmo. Esa marca fue tan profunda que hasta la cara misma le llegó. Pero ¿qué pasaba mientras ellos no estaban? De 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Quién o quiénes lo limpiaban y además lo alimentaban con cariño durante el día? La respuesta yo la sé. Y aunque es casi inefable, intentaré relatar los hechos en detalle. Es que la mar actuó como madre adoptiva y el viento como progenitor por propia elección. Por algún motivo del universo, ambos se habían enamorado ilimitablemente de ese niño y habían decidido con total limerencia. Había división de responsabilidades.
Y claro, la mar se ocupaba de lavarlo y sanarle las heridas con agua salada. Y el viento, por su lado, dio un soplo mágico a 7 tomatitos Raf que desde los suelos salinos tomaron vida y aparecieron. Rápidamente se hicieron amigos de esos niños y además se transformaron en su comida diaria. Esos tomatitos corrían alegres y saltando porque sabían que ese era el único alimento del niño. Y con ello también sabían que le salvaban su vida y le proveían felices y exaltados 7 bondades. 1 fibra, 2 minerales, 3 vitamina C, 4 compañía, 5 juegos, 6 calcio y 7 riquísimos sabores dulces y salados. Recuerden bien en esta historia del rol y el amor entregado por estas 7 pequeñas hortalizas adorables. Esto era muy impresionante, porque además contaban con el respaldo total de los 7 elementos de la naturaleza, su papá y su mamá espirituales. Por supuesto, y el fuego, la luz, la tierra, el sonido y el vacío también. Pero pese a esa tarea de cuidado diario de toda la naturaleza, sus progenitores de carne y hueso, violentos y brutales, no detenían su ensañamiento, su odio y sus torturas. El daño emocional parecía irreversible y continuaría toda su niñez y adolescencia. Sin cobijo, sin ropa y sin posibilidades de ir a la escuela, sus primeros 7 años de vida fueron de martirio y herida de sangre con gusanos. Y del abuso sexual no voy a contarles nada de nada. Parte 2 de 7. Mambada y Mundego, por suerte, murieron. El 7 de julio, mes 7 del año 2017, la noche exacta cuando el niño cabeza de egoísmo cumplía 7 añitos, sus padres mueren fulminados por una sobredosis de maldad, crueldad y depravación. Mundego y Malvana ya eran la representación más acabada de la degradación humana en el planeta Tierra. Ese niño quedó solo en ese castillo con 777 cuartos y 777 baños. Había algo muy peculiar en ese alcázar. Es que carecía de espejos. Es más, no había forma alguna de reflejarse. Como siempre, y más aún, la mar, el viento y los 7 tomatitos Raf volcaron siempre en ese niñito de 7 añitos su mayor amor puro e incondicional. Ellos sintieron que en ese todo dar, con los días, iba a ser mutuo e indestructible, y para toda la eternidad. Y los 7 tomatitos Raf tan así lo sintieron que en puntas de pie se metieron en el corazón del niño que después con el tiempo sería llamado el señor Cabeza de Egoísmo. Se acomodaron allí plenos de ternura y como hortalizas curadoras.
se ocuparon de aliviar el sufrimiento de sus quemaduras, de sus etapas de cierto raquitismo y otras heridas más que le generaron sus horribles progenitores. Previnieron un presunto cáncer de páncreas y una enfermedad cardiovascular. Y mitigaron su asma psicosomático. Todo eso sin que ellos imaginaran que todo cambiaría radicalmente 7 años después, un 7 de julio, un mes 7. Parte 3 de 7. Aparece el carcelero, desagradecido y egoísta. Un día de sol hermoso, los jitomates Raf quisieron salir del fondo del corazón del señor hombre cabeza de egoísmo. Y él les pegó una cachetada y les gritó: «Quédense ahí adentro, que nunca nadie los va a ver». En ese día oscuro y terrorífico, 7 veces intentaron salir, pero él les tiró encima un lingote de oro, los tapó con mucho ego enardecido y con 7 toneladas de egoísmo, todo oliendo a traición descomunal. Entonces mucha vergüenza llegó al planeta Tierra, se instaló y no se fue más. El mar y el viento presenciaron todo y se enfurecieron con ese niño desagradecido y egoísta que ellos tanto habían cuidado. Su reacción de enojo se extendió a Cabo de Gata y al mundo entero también. El fuego, la luz, la tierra, el sonido y el vacío se sumaron a esa furia exacerbada. Fue en ese momento que nació el famoso desastre climático y 7 segundos después surgieron olas descomunales, huracanes, ciclones tropicales, tormentas de arena, terremotos, tsunamis y volcanes. La naturaleza en pleno sintió ese proceso de hiel y de resentimiento. Parte 4 de 7. La libertad murió. Ningún ser humano en el planeta Tierra se dio cuenta que los 7 tomatitos Raf estaban ahí, muy adentro del corazón del señor cabeza de egoísmo, queriendo salir desesperadamente. Él nunca los dejaba y eso fue por mucho tiempo. 7 años de encierro y sufrimiento diario. Pero lo que era raro e inconcebible y desconcertante era que los 7 tomatitos querían que el señor cabeza de egoísmo sintiera su vulnerabilidad. Y ellos deseaban que fuera libre. Le deseaban con toda su alma que se amara a sí mismo. Sí, había 7 tomatitos Raf que querían ser libres, pero él se consideraba muy superior y los comía para sí solo, sin mirarse nunca a un espejo. Ellas, las 7 hortalizas, siempre estaban ahí llorando y esperando en un rincón que los liberaran para que el señor cabeza de egoísmo llegara a su liberación más radical.
El señor Cabeza de Egoísmo empujaba para abajo a los 7 tomatitos Raf y les daba patadas y no dejaba salir sus perfumes ni sus sabores mágicos. Y dormían así todos juntos, las hortalizas y él. Fueron otros 7 largos años más, casi toda una vida. Y de repente algo descomunal pasó. 2 vidrieros movían un espejo que habían vendido a un vecino que tenía una casita lindante al alcázar del señor Cabeza de Egoísmo. Era de vidrio y muy pulido, era inmenso, de 7 metros por 7 metros. El tamaño del mismo dificultaba a los vidrieros el acarreo a pie, quienes sufrieron todo el camino del viaje. Entonces el accidente lógico ocurrió. Uno de los hombres trastabilló y el espejo cayó contra el suelo, estallando en 7 millones de pedazos frente a la puerta misma del castillo. Se escuchó como una bomba el estallido. Solamente un pequeño fragmento pasó por debajo de la puerta del alcázar, quedando del lado de adentro. El señor Cabeza de Egoísmo dio un salto y corrió a tomar el pedazo de espejito. Se miró en el trozo, que era de 7 centímetros por 7 centímetros, y algo mágico y extraordinario y fascinante sucedió. Parte 6 de 7. ¡Viva la libertad! Fantástico lo que pasó hace apenas 7 segundos. Todo cambió increíblemente. El señor Cabeza de Egoísmo, al verse en el espejo, se dio cuenta de todo. Y cuando digo todo, es todo de todo. De sus miserias, su egoísmo, su violencia y su desagradecimiento a la mar y al viento, su madre y padre adoptivos, y por supuesto a los 7 tomatitos Raf. Comprendió la ira de toda la naturaleza, su desamor con aquellos 7 tomatitos, y entonces pasó algo inimaginable. Los liberó y se liberó. Entonces el vendaval de arena terminó resiliente. El sol brilló amarillo, estoico y además como nunca. Inefable el amor. ¡Ay! Perfumó el planeta Tierra de simpatía. De noche, la luna iluminó con más fortaleza a la mar. Los 7 elementos de la naturaleza, invulnerables, formaron un círculo tomados de la mano. ¡Ay! Y las olas bailaban con una canción que sonó en todo el planeta Tierra. La improvisación se llamó el reflejo. Claro, el reflejo del señor Cabeza de Egoísmo. ¿Y qué pasó entonces? Él fue corriendo al portón del castillo y lo abrió de par en par. Y con los brazos abiertos se acercó a los niños y niñas hambrientos, gritando en voz alta: ¿quieres un tomatito Raf? La excitación fue tan grande que los chiquillos y las chiquillas hicieron una cola de 7 kilómetros a lo largo de toda la costa de la playa, deseando aceptar la invitación. Fue el mismísimo señor Cabeza de Egoísmo, con sus propias manos,
quien entregaba tomatitos Raf de regalo, repitiendo a uno por una, y sí, a una por una, ¿quieres un tomatito Raf? Fueron horas y horas de alimentar a los niños y niñas, días y semanas de suministrar esas hortalizas nutritivas, mitigando así el hambre y el sufrimiento. La respuesta de ellos y ellas no se hizo esperar. Gritos y cantos luminiscentes de alegría y dicha aparecieron. Muchos críos y crías de otros barrios escucharon esa algarabía. Se acercaban a comer los fabulosos tomatitos, sintiendo una fascinación cada vez era más contagiosa. El Señor se dijo a sí mismo y en voz bien alta: hoy regalé cientos de miles a todas esas niñas y niños, y ya no pude parar más de hacerlo por mi alegría y por su éxtasis. Mientras todo esto pasaba, al señor Cabeza de Egoísmo se le ocurrió visitar a sus vecinos de Cabo de Gata, pensando en el efecto mágico de empatía que había sucedido y que podría repetirse en adolescentes, niños y ancianos. Toda la población se sorprendía cuando el señor Cabeza de Egoísmo golpeaba sus puertas diciendo feliz: ¿quieres tomatitos Raf? Y la población entera de Cabo de Gata, 1,777 habitantes, no solo los consumieron, sino que fueron afectados positivamente en sus emociones, cuerpos y almas. Desapareció de cuajo en el pueblo la depresión, la envidia, el odio, la violencia, el racismo y la ansiedad, y sobre todo las adicciones y la angustia y la tristeza. Entonces decidió ir a todos los pueblos del Parque Natural Cabo de Gata, Níjar, San José, Las Negras, Rodalquivir, Isleta del Moro, Carboneras y todas las poblaciones restantes. Todos los habitantes vivieron los cambios radicales también, al comer los tomatitos y respondiendo a la pregunta divina: ¿quieres tomatitos Raf? ¡Sí! El amor, la bondad y la dicha llegó así a Almería, a Málaga, Granada, Sevilla y toda Andalucía. De allí, el señor Cabeza de Egoísmo viajó a Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela. Arribó con su alegría a las 17 comunidades autónomas de España y por consecuencia desapareció de toda la península ibérica el hambre de niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos. Luego fueron 7 años de llevar amor y cura al alma de todos los seres que venían. Él se dio cuenta de la pobreza y el hambre en los países sudamericanos y rápidamente acudió a Argentina, a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y el resto, que sumando todos con las Islas Malvinas son 14 países más. Sí, 2 veces 7. Y su tarea continuó, abarcando los 7 continentes,
Asia, América, África, Antártida, Europa, Oceanía y el séptimo continente, denominado por el señor Cabeza de Egoísmo, el mundo vertical. Parte 7 de 7. El planeta Tierra, divino de divinidad. El mundo murió tal cual era y resucitó. Y bajo la influencia del señor Cabeza de Egoísmo, todo esto pasó. ¡Viva! Desapareció la violencia y las guerras. Se acabó el hambre, los ricos y los pobres, el racismo, la homofobia. Se terminó la crueldad con los niños y las niñas y con los animales, y colapsaron los estúpidos prejuicios. La abundancia llegó al planeta Tierra simplemente por comer esos tomatitos rápidos. Nació el acceso libre y para todos, del agua pura y de la comida sanadora. Irrumpió en la vida de todos los seres humanos la educación del ser y del alma, que es gratuita y que enseña fundamentalmente las 7 artes, la empatía y la comprensión de las emociones. Los 7 tomatitos irradiaron a todos los pueblos su amor. Y además, ¿sabes qué? Ahora todos y todas son felices, están muy vivos, abrazan más, acarician más y besan mucho, pero mucho más. La humanidad escribe poemas de amor, comienzan el tantra y los seres humanos son vulnerables y ya no tienen más lucha interior y bailan hasta caer. Quienes sienten el perfume de los tomatitos rap no tienen más miedo, aprecian su pasado, aman la vida ya, aman las risas ya. Y por supuesto, quienes lo sienten con amor, hablan con Dios. Epílogo. Murió el carcelero. El señor Cabeza de Egoísmo, después de peregrinar por todo el planeta Tierra y llenarlo de amor, notó que ya no existía un o una egoísta en el universo entero. Entonces volvió corriendo a su castillo, abrió las puertas y las ventanas de par en par y permitió que 777 niños entraran y convivieran con él para el resto de la vida. Entonces, ya calmo, se sentó en su mesa larga con 27 sillas y se emocionó. Sí, se emocionó al notar que su mamá, la mar, y su papá, el viento, estaban allí sentados y los 7 tomatitos saltaban sobre una fuente que brillaba como el sol. Se miraron todos entre sí y comenzaron a sonreír. Y después a reír a carcajadas de aquel violento y estúpido carcelero egoísta, que ya no existía más, que no estaba más. 7 segundos después miró a lo alto y pleno de devoción y divinidad, con los 7 tomatitos Raf en sus manos y a modo de ofrenda, le dijo al sublime: ¿querés probar? Y tras un resplandor descomunal,
Dios bajó a su mesa y fue para siempre. Hasta Enrique Viana. Miau, miau, miau. Dejó de ser egoísta. Miau, miau, miau. Una producción de Enrique Viana. Ey, Pero se me ha olvidado hacerlo. En la cena no se me puede olvidar. Look at this tomato. Ok.